Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eddie Einar y me da mucho gusto estar en nuestra materia Construcción Histórica de México 1, de 1808 a 1946. Y pues bueno, estamos viendo qué es pensar históricamente. Hoy, precisamente, vamos a ver justo el trabajo de Pierre Vilar. Así que, pues bueno, si les parece, vamos entonces a darle un espacio y vamos a lo que sigue. En un momento más tendremos ya listo el PowerPoint que en este momento acá aparece. Ok, pensar históricamente. Para esto se les dejó a ustedes una lectura sobre este mismo, que fue una lectura muy sencilla, una lectura de 20 cuartillas, de 21 cuartillas nada más. Entonces, realmente no era muy privativa, pues bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice Pierre Vilar. Pierre Vilar nos dice, en primer lugar, que es una lectura, y en esta lectura veremos cómo relaciona y responde algunas preguntas históricas por medio de un análisis y reflexión a lo largo de la historia. Es que muchas veces, ya lo hemos comentado en clase, nosotros vemos que la historia fue enseñada con una metodología muy extraña, muy diferente, o muy dogmática, más que extraña, muy dogmática, muy cuadrada, no nos permitía hacer preguntas, no nos permitía saber muchas cosas. Entonces, la historia cambia y la historia se va hacia un segundo lugar. Vilar nos dice que nos menciona cómo la religión está ligada con lo político desde antes. Repercute mucho en el pensamiento de la sociedad, viéndolo en tiempos difíciles como la guerra. Ya lo habíamos platicado y siempre les he dicho que esta materia no se trata ni ataca ideologías, ni pensamientos, ni religión. Simple y sencillamente nos colocamos en el punto donde nosotros vamos a hacer un análisis histórico a profundidad y de alguna manera objetivo que nos permita plantear bien lo que es la política, como lo estamos viendo acá arriba, lo que es la religión y su papel en la historia, lo que es la sociedad, que es básicamente donde estamos inmersos. Y cómo todo esto nos trae hacia lo que es un pensamiento, el pensamiento histórico. Entonces, ¿cómo pensaremos históricamente? Bueno, si nos vamos a lo religioso, el monoteísmo hebreo, entendámonos, el creer en un solo Dios, hacía que el destino y la suerte de un pueblo tuvieran alianza con Dios. La ciudad griega, inventora de la democracia, también dependían de la protección de algunas de las divinidades, esas ciudades griegas, puesto que igual como en Roma, nace una total anécdota agreste y sagrada en la que se confía el final del inmenso imperio divinizado. Es decir, expliquémoslo. Primero, las sociedades politeístas, como la romana, como la griega, eran las que permitían de alguna manera difuminar la política hacia los designios divinos de una u otra divinidad. Al llegar al monoteísmo hebreo, este monoteísmo hace que un pueblo unificado tenga una guía y esta guía vaya en suerte hacia la conformación de una sociedad alrededor de un pueblo, mejor dicho, la sociedad de un pueblo alrededor de una religión. Pero no solo se queda ahí, la historia también se presentó en las guerras mitológicas como las de la antigua Grecia. Lo hemos comentado. Y de alguna manera de ahí, gracias al exterminio de las religiones politeístas y llegar a la religión monoteísta, se pasa a lo que es la Edad Media. En este se mostraban las pugnas entre religiones, conquistas y cruzadas, en donde se encabezaban las feudalidades regionales, recibiendo todo el nombre del máximo divino. Es decir, ¿por qué se invade España? ¿Por qué los musulmanes invaden España? Los musulmanes invaden España en nombre de su propio líder monoteísta. ¿Quién es? Resuélvanlo en una trivia en un momento más en clase. Y entonces, ¿por qué se invade? Las guerras musulmanas finalmente logran la invasión de España y llegaron incluso hasta Francia.
¿Qué hubiera sucedido si Carlos Martel no los detiene? Hoy tal vez estaríamos viviendo en un mundo musulmán olvidado de todo lo que en aquel entonces era la religión católica. Esa religión que de alguna manera construyó Carlomagno. Carlomagno, ese gran emperador de las áreas teutonas y que hizo toda la construcción, que fue el verdadero constructor en la Edad Media de lo que es esta religión monoteísta. Pero quitémonos de religión, hablémonos de sociedad. Las sociedades entonces se fueron constituyendo alrededor de estos elementos, de las creencias, de las formas, de cómo ir dándole espacio a que nosotros, a que la gente, mejor dicho, fuera construyendo un pensamiento. Un pensamiento en ese momento alejado completamente de lo que era, pues, la política, porque prácticamente no existía. Una sociedad que no se asumía como tal, un espacio donde todavía lo divino era absolutamente lo que marcaba todo ese punto que los iba a llevar hacia la construcción de la historia moderna. La colonización generalizada parecía expresar y verificar la modernidad a partir de las supervivencias de lo irracional, incrementando el hecho de la sociedad de la evolución. Es decir, finalmente coincide con la expulsión de los árabes, de los musulmanes de España. La reconquista hace que regresen entonces a conformarse diversas sociedades. Basta recordar que en la península ibérica los reinos no estaban todavía unidos. Esa es la importancia de Isabel y Fernando. Ellos de alguna manera logran construir un espacio dentro de esa nueva sociedad híbrida. Ellos ya son una sociedad mestiza o mezclada, porque ya los árabes, después de 8 siglos, 800 años, que cambiaron el lenguaje, la forma de ver la vida. Como se los he comentado, los árabes llevaron a Europa y específicamente a España la existencia de la mujer como un ser, eh, divinizable, fuera de lo que eran las deidades religiosas. Ellos llevan a España el amor, llevan a España estas palabras que cambian completamente el lenguaje. ¿Y por qué digo el amor? Porque justamente uno de los jeques, uno de los emires, uno de los grandes, grandes conquistadores que tuvieron ahí justamente su parte en la ocupación de España, ellos le dan y elevan el estatus de la mujer a el estatus de una estrella, a el estatus de una rosa, a el estatus del amor romántico que constituía estar en una relación con una persona que podría elevarse hasta las estrellas. No solamente es eso, también nos llegaron palabras, tantas, que incluso hoy decimos ojalá. ¿Qué quiere decir ojalá? Espero que también lo contesten en un momento más. Una pregunta más que estamos dejando para responder y que les dará ciertos puntos. Pero también existe palabras como Guadalajara. No es Jalisco, es Guadalajara, en España, donde también hay una Virgen Morena, que curiosamente también es una Virgen que tiene los mismos principios lingüísticos. Guada, nada más que acá termina de llamarse Guadalupe. Eso lo veríamos con más calma en un compendio de historia universal, pero vamos a dejarlo así. Pregunta, ¿qué quiere decir Guadalajara? Y ya van 3 preguntas que hacemos para que ustedes las respondan en cuanto estemos en vivo y en directo. Vamos entonces, pues, a nuestra siguiente diapositiva, que nos habla justamente de cómo va a manejar toda una línea de tiempo traída hasta hoy. Aunque acá está marcando el 2013, y llega hasta el 2019, imaginemos que es una historia que nos va llevando poco a poco. Ahí vemos cómo hay un libro, ahí vemos cómo hay una fábrica, cómo hay un candado, cómo hay una cámara de fotografía, una cámara de video, viajes, en fin, cuestiones radioactivas. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues vámonos poco a poco. ¿Qué es lo que dice acá? Vamos a empezar. Primero, la École Normale era una institución que pretendía formar ingenieros y profesores
en Alemania, de enseñanza secundaria, de enseñanza secundaria. Recordemos que no era la misma la secundaria de aquel entonces que la secundaria de hoy. Hoy el secundario es otra cosa. Y además, en ese lugar se promovería la formación de clases dirigentes. Es decir, desde la adolescencia ya se estaría preparando a los futuros políticos, eliminando todas aquellas instituciones religiosas y todo aquel pensamiento. En aquel entonces la historia no debería estar ocupándose absolutamente ya de Adán y Eva, de las escrituras, de nada más que del ser humano. Vilar es atraído en 1924 por la geografía, la economía y la observación directa. Le dedica tiempo a su transformación como historiador que sale y surge de la antigua Sorbona en París. La Escuela de Altos Estudios, la Sorbona de París, precisamente durante muchos años, procuró y mantuvo en su momento los estudios históricos que prácticamente permeaban en todo el mundo. Como lo veremos en su momento, cuando la Ilustración funge directamente como precursor del pensamiento en las ideas revolucionarias y en las ideas independentistas, tanto en toda la América como desde los Estados Unidos hasta en la misma Sudamérica. Pero esas ideas permearon de alguna manera. Toda historia debe ser pensada sociológicamente, amigos sociólogos, amigos comunicólogos, y a los demás compañeros también. Siempre tiene que ser pensada históricamente. La sociología no solamente es para construir elementos que nos hagan pensar hacia el futuro horizontalmente. La sociología también debe ser pensada históricamente. ¿Por qué? Porque estamos formados por sociedades y conformados por ellos. Entonces, describe la vida económica y social de las regiones. La historia, por primera vez desde Vilar, comienza a ver que la burguesía no fue un movimiento, punto, que surgió. Los feudos no fueron un movimiento histórico, fueron un movimiento social, pero fueron un movimiento económico. Y entonces todos esos elementos de pronto se empiezan a juntar y empezamos a descubrir que, oh, sorpresa, primer gran descubrimiento de la nueva época. Nada más se hicieron burgos, feudos y esclavitud. No, todo vino derivado después de un gran problema que se llamó la peste negra. La peste negra que devastó Europa casi en un 80% y que los dejó prácticamente a una Europa deshabitada que reconformó la vida y la sociedad. Si ustedes son fanáticos o fueron fanáticos de Game of Thrones, seguramente sabemos de qué están hablando. Y si son fanáticos del Señor de los Anillos, indiscutiblemente veremos cómo hay conformaciones de sociedades dentro de estos espacios. Ay, pero se me olvidaba, ¿son fanáticos también de Harry Potter? ¿Creen que Harry Potter no tiene nada que ver con la historia? Sorpresa, sí. Está sustentada en las escuelas de Oxford, en las escuelas de Cambridge, en todas esas escuelas justamente y en cómo se conformaban las ideas dentro de esas escuelas. Claro, llevadas magistralmente hacia la fantasía. Pero estamos viendo cómo los futuros líderes ya vieron entonces acá, cómo en la formación del secundario, etcétera, ¿estará loco el maestro? No, solamente estoy uniendo cabos que nos permiten ver cómo la historia, la fantasía y la ficción también llegan a unirse. Charles Signows nos dice que cuando se investiga acerca de un tema, no debe dirigirse a partir del interés propio, sino de aquello que se desconoce. Hará esto que se desconoce, hará del historiador una persona imparcial. Todos nos hemos preguntado, ¿por qué los aztecas? ¿Por qué los mexicas? ¿Por qué los romanos? ¿Por qué los chinos? ¿Por qué los japoneses? Y compañeros, alumnos, amigos, si ustedes son fanáticos del manga, fanáticos del anime, también tendrán que ingresar a la historia, porque lo que más repite un otaku
es la historia de ese personaje o de esas personas hasta llegar a tratar de explicarnos algo que muchas veces no alcanzamos a entender, que son sus propias visiones de la historia. Vilar explica algunas enseñanzas como el convenio de la necesidad de superar una historia permanente, principalmente política. ¿Por qué? Porque la historia la escribieron los políticos. Los políticos dictaron qué se debía escribir o no. Incluso recuerden, si alguno de ustedes ya lo vio, hubo un libro fantástico que se llama La visión de los vencidos. Porque la visión de los vencidos es justamente la historia no oficial. Es eso que no nos dijeron. La necesidad imperativa del historiador es el segundo postulado y así comprender lo que los políticos y actores de un periodo histórico no pudieron entender. Atención, acá arriba hay una falta, un dedazo. Por favor, le voy a dar un punto a quien me mencione ese dedazo y lo voy a tomar como el punto número 4. También el tercer postulado dice que es partidario y defensor de una historia total, no por dogma, sino por la necesidad de análisis y comprensión. Y finalmente acá, ay, permítanme, déjenme moverme un poco. Vamos a ver si me puedo mover. Ok. Acá, ok. Acá están los cuestionamientos de las recomendaciones de los historiadores positivas. Estas que están viendo. Entonces, bueno, esa es la parte que nos deja a nosotros entender, de alguna manera, fuera de estos de estos elementos. Son las enseñanzas de cómo Vilar explica a través de 4 postulados su visión de la historia y que es la que estamos respetando hasta este día. Nosotros entonces, me voy a mover una vez más, un poco más fuera de esto. Ok, creo que es mejor acá. Si nos colocamos y vemos entonces que plantea de nuevo, acá estamos viendo la Torre de Babel, pero acá de este lado, bueno, planteamos nuevamente el tema del vocabulario y la traducción. Atención, la historia muchas veces estuvo sujeta nada más a la traducción de lo que nos daban y no era la traducción correcta. ¿Sabían ustedes que Coca-Cola, digo que la refresquera Pepsi quiso ingresar al mercado chino? ¿Saben por qué no entró y Coca-Cola sí entró? Pues muy simple, por una cuestión de traducción. Pepsi mandó a hacer un eslogan que decía, lo mejor de la vida es Pepsi-Cola. La traducción al mandarín, en esas mismas palabras y en esos mismos elementos, literal, decía, la bebida que te desea la muerte y nunca descansarás. Obviamente los chinos dijeron, no queremos esa bebida. Y Coca-Cola entró con una simple frase, Coca-Cola, y se acabó. Y eso fue lo que ganó el mercado. Nosotros muchas veces hemos visto cómo se plantea el tema del vocabulario y las traducciones muchas veces de los historiadores a lo nuestro, que es algo que sucede entre el náhuatl y el español, ¿eh? Mucha atención. Estas traducciones se deben emplear para evitar confundir realidades diferentes en momentos diferentes. Muchas veces nosotros creemos que nos están marcando una realidad y no, chicos. Eso se da porque la traducción no fue correcta. Y ahora aúnenle esto, pónganle bien, fíjense bien. En Latinoamérica hay hasta 3 tipos de traducciones. 1, la que traducen en Argentina. 2, la que traducen en España. Y 3, la que traducen en México. Por favor, ¿cómo nos vamos a entender entonces? Así que buscando ese espacio que nos permitirá comprender, veremos cómo hay ciertas construcciones que nos llevan a entender muy bien el proceso histórico. Esto de la traducción, en particular en la construcción actual europea, citando ejemplos emblemáticos, la diferencia entre pueblo y país, entre patria y Estado, y los peligros del razonamiento en términos de potencia e imperio. Estas traducciones son bien importantes. ¿A alguno de ustedes le pasó que quiso traducir del inglés century? A mí me pasó. Y yo la verdad decía centuria. No me da vergüenza, porque finalmente lo equivoqué y aprendí inglés. Pero eso sucedía. Sus análisis no son solamente, y estos análisis de la traducción no solamente para el caso, no son solamente para el caso europeo. Como se los dije, también son para el náhuatl.
Entonces, Vilar sugiere no solamente al historiador, sino también al ciudadano de la calle, que el ciudadano de la calle reflexione sobre las palabras que se emplean y el contenido vehiculado. ¿Cuál es ese contenido? Oye, en este lugar pasó esta parte de la historia. Oye, esto es lo que anteriormente se llamaría historia oral, pero que nosotros hoy vemos de alguna manera cómo están. Pregunta, chicos, pregunta. Y con esto voy a terminar mis preguntas. ¿Alguno de ustedes sabe qué río pasaba cerca de su casa y cómo se llamaba ese río? Pero que de verdad estén cerca de un río en esta Ciudad de México. Así que lo vamos a ver porque ese contenido muchas veces no lo supimos nosotros, lo supieron ustedes. ¿Sabían ustedes esto? Que abajo hay una biblioteca en esta ciudad que está construida encima de lo que fue un río. Y en ocasiones es tanto el silencio que se llega a escuchar el agua pasando abajo de esa biblioteca. Este es el último punto y doy el punto completo a la persona que me diga cómo se llama esa biblioteca y dónde está. Terminemos. Si entonces nos sugiere que el hombre de la calle también es parte de la historia, hay que evitar especialmente la trampa que consiste en identificar la palabra o el término escogido por la solución del problema planteado, es decir, por el término académico. No siempre el término académico es correcto. Particularmente debe prestarse el uso de grupos, clases, medios sociales, asociaciones temporales, etcétera, a esos términos, fechándolos y ubicándolos en el espacio lo más precisamente posible. Ustedes lo conocen, chicos, conocen el metro Barranca del Muerto, conocen el área que se llama Barranca del Muerto, tal vez conozcan por qué se le dice Barranca del Muerto, pero ¿acaso ustedes se imaginan que en ese lugar efectivamente, que hoy es plano completamente, pasan coches, pasa un segundo piso, pasan muchas cosas? En ese lugar de verdad había barrancas, había ríos y había mucha vegetación y sobre todo había mucha fauna, como los gatos monteses, como los coyotes. Bueno, es más, sorpresa, en Barranca del Muerto, todavía antes de que sucediera esto, estamos hablando de 1960 y tantos, no sé exactamente el año, pero en los 60 todavía se vio en Barranca del Muerto, en sus llanuras, el que le llamaban gato montés o puma de lago. Entonces, imagínense nada más. Una práctica igualmente indispensable cuando se habla de imaginarios más o menos comunes es justamente relacionar estas palabras. Y las psicologías nacionales de solidaridad y antipatías colectivas de la conciencia que se tiene del mundo en lo que uno está viviendo. Odio a los españoles porque nos conquistaron. Odio a los franceses porque vinieron a conquistar. Odio. No, no, no se puede. No se puede. Porque el siglo XX cambió estas concepciones de historia. En suma, ¿de qué nos habla Vilar? Y ya entraremos en la discusión en cuanto estemos en la clase completa. En suma, la obra de Vilar, Pensar históricamente, es una obra que es original por su concepto y realización y que al mismo tiempo estimula la reflexión del historiador sobre problemas contemporáneos de gran importancia y le interroga sobre la función social y ciudadana de su oficio. Chicos, históricamente entonces tendremos la fortuna de estar viendo esto que nos están diciendo acá. Pensar históricamente, primero acá, es la forma de entender la actualidad desde el pasado para hacer conciencia del futuro. El desarrollo de una conciencia histórica es capacidad para interrelacionar fenómenos del pasado y del presente. Supone desarrollar la noción de todo presente tiene su origen en el pasado del propio individuo, tal como lo hicimos con los árboles genealógicos. La certeza de que las sociedades no son estáticas, sino que están sujetas a transformaciones, que estas transformaciones constituyen las condiciones del presente y que cada individuo tiene un papel en ese proceso de transformación social y por la tanto el pasado forma parte del propio individuo, entonces estamos en el camino correcto y en la materia correcta. Chicos, esto es entonces Historia de México en el mundo. Acá atrás de mí están las fuentes y estarán disponibles en el PowerPoint que les voy a dejar. Regresemos a la clase. Soy el doctor Eddie Einar y me da mucho gusto estar con ustedes.